Fíjense en el siguiente gráfico. La situación económica ahora mismo nos apunta a recesión. Sí, inevitable. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que se está haciendo? Fíjense, si comparamos las viejas compañías cíclicas, la parte más value, contra las tecnológicas, vemos ahora mismo ya como el performance relativo empieza a ser de situación, sobre todo empujada por las tecnológicas, de caminar hacia a desinflarse la situación en las empresas tecnológicas. Y las empresas que están en una situación más defensiva ya están viendo algo de recuperación. Fíjense en el siguiente gráfico. Porque aquí podemos ver también cómo, si comparamos las diferentes clases de activos y vemos la valoración frente a la historia, o en histórico, desde el 83, verán qué es lo que en el fondo, o dónde ha ido el refugio del dinero. El rojo es real estate, ir hacia una propiedad inmobiliaria. Fíjense el movimiento que ha tenido hacia arriba, fíjense el movimiento de commodities, de recuperación. Este es sencillo desde el momento del coronavirus, donde había una depresión importante en commodities, hasta el momento actual. Y fíjense el movimiento de SP500, que necesitaba reducirse, ese movimiento de caída importante que hemos vivido en los últimos meses, del 20% en el primer semestre del año. Y vemos luego el Treasury americano también, fíjense aquí abajito, lo que nos refleja que ni en la renta fija ni en la renta variable se ha guardado el patrimonio en el primer semestre. ¿Dónde se ha guardado? Energía, evidente, y sobre todo inmobiliario. De ahí los tambores del miedo a que haya una burbuja inmobiliaria en el que se hayan inflado los precios y ahora tengan que desinflarse de manera agresiva. Fíjense en el siguiente gráfico, porque si miramos cómo están los créditos frente a los fondos federales en Estados Unidos, vemos cómo la economía está yendo por encima, viendo de qué manera los spreads de los créditos van subiendo hasta esos 5 puntos. Se estima que alcancen los 6 incluso durante este año con la subida de tipos de interés. Aquí ven los fondos federales también subiendo con la subida que hemos visto de tipos de la Reserva Federal, y vemos también cómo está la política en la sombra, es decir, esa política de la Fed de comprar antes para evitar que se compre a un precio distinto al de los tipos de interés. Es decir, lo que hace aquí la Fed es ir por delante, ven aquí, cuando se compra por debajo para que no se preste por encima de cero, ahora que se compra un poco por encima, y es la Fed la que se encarga de comprar en esos repos inversos lo que el mercado quiere. Es decir, el mercado puede decir, no, que yo lo quiero prestar más barato, y dicen, no, línea gris, lo prestas aquí. Pero fíjense que es diferente al 2020, con el coronavirus, donde los tipos estaban arriba y esos repos inversos iban por debajo. No me los vendas más del 0%, incluso véndemelos cuanto más bajo mejor, que si no yo te los compro, para empujar a la economía. Ahora estamos viendo la ralentización, incluso en los tipos de interés de la Fed, lo compran los repos inversos un poquito más arriba para que vaya subiendo el tipo, y sobre todo al que se presta. Y sobre todo tenemos ya los créditos caminando hacia el 5%, ojo, incluyendo lo inmobiliario. Fíjense en el siguiente gráfico y vemos enseguida las claves, porque las expectativas de inflación, y como les decía antes, bueno, lo cómico de lo que estamos viviendo, no solo es que hayan recortado, lo ven aquí, sino que estamos viendo como en Europa, que ni tan siquiera han subido los tipos de interés, que van a subir ahora en julio, ya se espera que bajen en el 23. Con lo que fíjense en qué posición queda un ahorrador, un inversor, una familia que ha comprado una vivienda, que tiene una hipoteca tipo variable, que ha habido unos cantos de sirena enormes de vete a fijo, vete a fijo, vete a fijo, vete a fijo, y ahora ve cómo se ha ido a fijo, por lo que ya ha adelantado la subida de tipos. Lo que hace al final cambiarse de variable a fijo es adelantarte a la subida de tipos. El que pagaba 1.000, pues va a pagar 1.300 en fijo, y que luego, después de pasar el 2022, vea que hay una bajada de tipos que le puede bajar el precio de la hipoteca si se ha quedado en variable. El lío
y la necesidad de asesoramiento es fundamental en este momento, porque nadie sabe nada, pero el que no está formado sabe menos que los demás. Y fíjense, este movimiento de bajada, este movimiento de subida de tipos, nos empieza a indicar que los tipos de interés van a bajar en el medio plazo. Fíjense en el siguiente gráfico. No sé si son ya las claves. Miren, si miramos los metales, este gráfico lo que nos marca es la recesión, que la FED ha ido negando y que ahora ya acepta, no tiene otra, que es cómo el precio de la energía ahora ha recogido un poco, pero fíjense cómo los metales industriales, precios de la energía, tocaron pico en el primer mes de la guerra de Ucrania, descienden, pero fíjense el movimiento de los metales industriales marcando recesión. ¿Qué significa que los metales industriales caigan de esta manera? Significa que las fábricas no piden. Y si no piden es porque no fabrican. Y si no fabrican, no venden. Y si no venden como se esperaba, caen los beneficios empresariales. Y si caen los beneficios empresariales, cae la bolsa. Hasta ahí, hasta los del huracán lo tienen controlado. La cuestión está en qué momento los metales industriales se van a dar la vuelta y las empresas van a volver a pedir. ¿2022 o 2023? Ese es el punto clave ahora. No sé si nos queda un gráfico más antes de las claves. Este Euphoria Meter, ¿no?, que dicen los americanos, nos está marcando como esa sensación, ese mensaje continuo de que todo va mal, todo va mal, todo va mal, va a ir a peor, esto es un desastre, se cae todo, es el fin económico, es que fíjate, Putin, y no sé, este mensaje continuo que hemos tenido, ese bombardeo masivo de noticias negativas al inversor, ha llevado a que el mercado haya caído esto a larga escala, pero fíjense cómo ha caído la percepción del inversor de cómo está la situación económica. No tiene comparación. No tiene comparación porque el mensaje es, pues ya han oído, viene un huracán que lo va a arrasar todo, pero yo espero terminar el año en 5.000 puntos del S&P 500. ¿Hola? Esto como casa. Pero solo casa si en el fondo lo que quieres es un sentimiento de sell-off tan fuerte, un sentimiento negativo en el mercado tan fuerte que permita una venta masiva, que te permita entrar porque no veías muchas más opciones de crecimiento sobre lo que ya tenías. Y fíjense en este entorno porque se ve, por un lado el VIX en el gráfico de abajo, por otro lado ese movimiento de bajistas y alcistas peleando claramente ya en sentimiento negativo y un forward de precios sobre acciones, ¿no?, de dividendos. De tal manera que ya se ha reducido la valoración y empieza a ser un buen momento de entrada. Fíjense en el siguiente gráfico, no sé si tenemos ya las claves del día. Claves del día, fíjense porque dice,